Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, muy emocionados por aprender sobre todos estos temas del curso que nos espera el día de hoy. Yo soy la geógrafa Diana Arlet Cordero de Besa. Estoy en el área de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos y el tema que voy a tratar el día de hoy es sobre las tormentas de polvo. Y bueno, vamos a empezar. Antes que nada, pues darle la bienvenida a todos ustedes participantes. Sabemos que la mayoría se concentra en el centro del país, Ciudad de México, Estado de México y bueno, prácticamente de toda la República nos están viendo y también tenemos algunos participantes incluso internacionales. Bienvenidos. Este tema, las tormentas de polvo, es un fenómeno a escala planetaria y puede llegar a afectar a nivel global. Por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de origen de tormentas de polvo, que tenemos las favónicas, que estos se generan en el oeste de Asia y se desplazan principalmente hacia el oriente. También tenemos las tormentas arábigas, que estas se generan en los desiertos de Arabia, en África, y pues se desplazan igual a varias regiones. Y también tenemos las saharianas. Estas cruzan incluso el Atlántico y llegan hasta el Amazonas. Generalmente estas tormentas pues sí tienen alguna repercusión en nuestro país porque llegan a afectar una región de nuestro país, de la República Mexicana. La cantidad de polvo que se desplaza o la cantidad de polvo que se genera cuando hay estas tormentas es tal que lo podemos comparar incluso con el peso de 2.000 a 4.000 estadios aztecas. O sea, imagínense lo equivalente a miles de estadios aztecas lanzados al aire cada año y estos van a llegar a diferentes regiones del mundo. Pues imagínense la cantidad de polvo que, por supuesto, va a ocasionar afectaciones tanto en la población como en la infraestructura y en otras circunstancias climáticas. ¿Cómo se generan? Bueno, necesitamos primero un suelo árido, que como ya lo vimos en la imagen anterior, tenemos los desiertos. Este suelo árido pues va a tener una capa muy suelta de partículas, que aunado a la inestabilidad atmosférica, dado al calor que permite que el suelo pues se levante, que haya una acción del viento, se levante y los vientos fuertes va a ocasionar que toda esta cantidad de partículas se desplace por kilómetros, ¿no? Por ejemplo, los frentes fríos generan un cambio de presión en general y estos van a hacer que estos sedimentos sueltos pues se desplacen. Bueno, hay un error en la presentación, arriba dice primavera-verano, pero la temporada, digamos, de tormentas de polvo es en invierno-primavera, justo porque hay un déficit de lluvia que va a permitir que las partículas se mantengan sueltas mucho tiempo y que cuando haya este cambio de presión o de temperatura se generen vientos fuertes y se desplacen. 2025 a 2024, la Organización de las Naciones Unidas declaró el decenio para la lucha contra las tormentas de arena y polvo. Y como lo comentaba anteriormente, el problema radica en que no solo se concentra en una región, se generan en un lado y puede llegar a afectar a otras regiones. Justo aquí tiene un dato importante, aunque el 80% del polvo proviene del norte de África y Oriente, el polvo viaja miles de kilómetros y altera justamente los ecosistemas globales. Aquí hay una duda, todavía no está comprobado. Se encontró que el polvo que se transportó por el Océano Atlántico en la temporada 2005 y 2006 sí logró hacer una reducción de la formación de ciclones tropicales. Se comparaba con que en 2005 la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico fue de aproximadamente 15 sistemas, cuando no había tormenta de polvo. En 2005 a 2006 ocurrieron las tormentas que se asociaron con una disminución en la temperatura del mar, y en 2006, la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, solo se registraron 5 sistemas. O sea, sí fue una diferencia muy grande y se le asociaba a la tormenta de polvo. Sin embargo, en épocas más recientes,
se encontró lo contrario, ¿no? Entonces decían que probablemente los polvos favorecían formación de ciclones. Entonces es un dato que todavía no está comprobado, pero pues que sí llega a tener repercusiones. Ahí, en cuanto a la gestión integral de los riesgos, hay una alineación con base en los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Primero, pues tenemos la prevención y la mitigación. También, pues es importante considerar el, la parte de la preparación, los sistemas de alerta temprana o los modelos de pronóstico que nos ayuden a identificar hacia dónde se van a mover estas partículas y también la respuesta, cómo nos va a afectar y qué vamos a hacer tanto las autoridades como la sociedad para disminuir los efectos de las tormentas en nuestra región. Y después, pues necesitamos unos planes de gobernanza y políticas públicas que estén guiados a lineamientos internacionales para promover la recuperación más ágil. Y pues finalmente, pues es muy importante tener un trabajo colaborativo, ¿no? Pues sí que sea multisectorial. ¿Cuáles son principalmente las repercusiones que vamos a tener con una tormenta de polvo? Principalmente en la salud pública y la calidad del aire. Las partículas, al ser muy pequeñas, generalmente son partículas PM2.5, van a ocasionar enfermedades respiratorias. También es importante considerar a nuestros enfermos crónicos, que pues obviamente van a ser las personas que más van a padecer cuando haya una tormenta de polvo. También afecta a la economía y la infraestructura. Hay una reducción drástica en cuanto a la visibilidad y esto pues afecta a las aeronaves, al transporte. También hay un peligro en cuanto al manejo de automóviles si vamos en carretera. Las partículas del polvo van a depositarse en las carreteras y esto va a ocasionar que la tracción del vehículo pues sea menor y pueda ocasionar accidentes. En el medio ambiente también, aquí como ya les comentaba en la diapositiva anterior, son impactos en los ecosistemas. Por ejemplo, aquí el crecimiento de bacterias en el océano pues va a ocasionar que haya mayor proliferación de algas y también nos ayuda a la degradación de los suelos y la desertificación. También en el clima global, ¿no? Tenemos los dos lados, el enfriamiento y el calentamiento. Como les decía, justo tiene que ver con la relación de los ciclones tropicales, tanto puede haber como un enfriamiento como un calentamiento dependiendo de cómo entre o afecte la radiación solar, ¿no? Vamos a hacer una pequeña dinámica y si por favor lo pueden anotar en el chat, se los agradezco mucho. Vamos a evaluar si nuestro municipio es susceptible a las tormentas de polvo. Por ejemplo, si ustedes hagan un ejercicio mental, si ustedes identifican que han tenido rachas de viento fuertes frecuentemente, especialmente en la primavera, le vamos a sumar un punto. Si históricamente saben que llueve muy poco en la mayor parte del año, vamos a sumar otro punto. Si existen terrenos planos y baldíos con suelos secos o poca vegetación, igual sumamos otro punto. Y si hay nula o escasa cobertura de árboles que protejan el suelo, vamos a sumar otro punto. Díganme, ¿cuántos puntos sumaron? Ahí tienen 3, 2, 2, 4. Estoy leyendo 3, 4. Ahí van muy rápido. Muy bien. Bueno, aquí podemos ya identificar que nuestra zona donde vivimos es susceptible a que las tormentas de polvo nos afecten. Entonces, es importante también considerar que pues debemos estar atentos en cuanto haya alguna. Aquí también quisiera aprovechar, ya que estamos en esta dinámica, que me digan, por favor, si en su municipio cuentan con estaciones meteorológicas o con instrumentos que les ayuden a ustedes a medir temperatura o a medir la cantidad de lluvia o si tienen forma de medir el viento. Es para nosotros muy útil saber cómo estamos en esa parte, ¿no? En cuanto a la instrumentación que tenemos, aquí veo muchas respuestas que sí, 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 sí sí. Veo pocos no, entonces quiero pensar que
la mayoría al menos sí sabe, tiene conocimiento de que existen estos instrumentos para medir temperatura, lluvia, viento. Muy bien. Y bueno, aprovechando, espero que los que han contestado que sí, pues tengan acceso a los datos, que sepan cómo identificarlos y si no, pues igual déjenlo en los comentarios y estaremos atentos para resolver sus dudas. Bueno, ya que identificamos si nuestro municipio es susceptible al embate de las tormentas de polvo, les quiero comentar aquí un poquito que la Subdirección de Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos ha utilizado dos metodologías para mapear la susceptibilidad a este fenómeno. Se han usado dos enfoques en cuanto a metodologías que se han encontrado a nivel global, como a otras que pues se han hecho pues localmente, ¿no? Bueno, especialmente para el país. Y hemos identificado como algunos indicadores que nos van a ayudar a conocer si el país o qué zonas del país son más susceptibles a las tormentas de polvo. Generalmente, pues nos basamos en fuentes de información que son las oficiales, como INEGI, Conavio. Hemos utilizado, como les comentaba, los indicadores de cobertura vegetal, que ya vimos que son uno de los principales factores que nos ayudan a que haya este tipo de fenómenos, así como la velocidad del viento, si hay o no precipitación y el tipo de suelo. También hemos utilizado una etapa temporal asociándolo a periodos de retorno y también aquí tenemos dos tipos de filosofía, ¿no? Que digamos será identificar primero las características del terreno y también nos apoyamos mucho con datos de la NASA, por ejemplo, metodologías que hay de la Organización Meteorológica Mundial, que también consideran tipos de aerosoles, viento, precipitación total. Aquí utilizamos una climatología que va de 1991 al 2020, ya son datos observados y de reanálisis. Y bueno, aquí vamos directamente a la observación espacial de los aerosoles para identificar qué tan susceptibles puede ser el país, ¿no? Y sobre todo en qué zonas. El factor elemental es el viento. Si no hay viento, no se van a levantar las partículas. Necesitamos que haya un suelo con material disperso o flojo, por así decirlo, que con este viento nos va a ayudar a desplazarlo, que haya poca precipitación o nula y que también haya poca cobertura vegetal. Sumando, bueno, haciendo esta ecuación, vamos a tener la susceptibilidad a las tormentas de polvo. Aquí describo un poco la forma en que se procesaron y normalizaron las variables. Utilizamos, como ya les comentaba, los insumos vectoriales, la rasterización, la interpolación espacial y la indexación. Próximamente el informe va a estar, lo van a poder consultar, no es trabajo del año pasado, entonces espero que pronto puedan tener acceso a él. Pero mientras pues les comento que ya se está trabajando. Y bueno, aquí hay una ponderación en cuanto a los factores o los indicadores que les comentaba. El viento tiene el peso máximo, la ausencia de lluvia se le asigna un 30%, vegetación 15% y el tipo de suelo 5%. Finalmente, logramos obtener este mapa donde identificamos que la península de Baja California es la que tiene mayor susceptibilidad a las tormentas de polvo y prácticamente todo el norte del país. Estamos identificando que aquí tenemos zona plana, que tenemos zona de vientos fuertes, que tenemos material suelto y sí nos llama mucho la atención que también hay como una anomalía, ¿no? Así lo puse en la diapositiva que pues dices, bueno, uno puede decir hay lluvia, hay selva, porque la península de Yucatán tiene susceptibilidad alta a este fenómeno. Bueno, a continuación les vamos a explicar por Esperen, qué. si le echamos un ojo al otro lado del mapa hay algo que como que no checa, ¿no? La península de Yucatán también aparece marcada, y ahí pues no hay desiertos como los del norte. Entonces la pregunta es obvia, ¿de dónde sale ese polvo? Y aquí es donde la historia da un giro increíble y todo conecta. Resulta que la respuesta está a miles y miles de kilómetros de distancia. El polvo que llega a Yucatán es, en gran parte, ese viajero del que hablábamos antes, el polvo del desierto del Sahara. Recorre más de 8.000 kilómetros sobre el océano para aterrizar aquí. Y sí, nos regala unos atardeceres espectaculares, pero sobre todo, nos demuestra que en la atmósfera, todo, absolutamente todo, está conectado. Ok, entonces pues esa es
razón por la que la península de Yucatán también tiene susceptibilidad alta a las tormentas de polvo. Y bueno, ya sabemos que nuestro municipio es susceptible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues antes, prepararnos, ya saben, ¿no? Prevención y recuperación. Hay que consultar las fuentes oficiales, las redes sociales las tenemos muy al alcance de la mano, entonces siempre hay que verificar que sean fuentes oficiales, fuentes confiables, que no sean datos alarmantes y que sea realmente información que se está generando de forma oficial. El Servicio Meteorológico Nacional es el encargado de emitir pronósticos meteorológicos, entonces siempre hay que acercarnos a estas fuentes y bueno, reconocer si nuestra zona es susceptible a las tormentas de polvo. Ya que haya pasado una tormenta de polvo, pues viene la recuperación. Hay que mantener la calma, evaluar el entorno, tranquilizar a las personas que necesiten ser tranquilizadas, evitar correr. Pueden haber escombros. Esto no lo había mencionado. Una tormenta de polvo puede reducir la visibilidad drásticamente. Entonces, si alcanza y viaja muy rápido. Entonces, puede llegar una tormenta de polvo, nos puede obstruir la vía aérea. Hay que taparnos con un paño húmedo, esperar a que pase. Como viene acompañada de polvo, de viento, puede haber algunas ramas caídas o objetos que puedan salir proyectados, entonces es importante mantener atención y bueno, aquí es como les comentaba, ¿no? ¿Qué hacer si nos agarra tanto en casa como en exteriores? Hay que cerrar herméticamente las ventanas para evitar que estas partículas pues lleguen a nuestras vías respiratorias. Hay que colocar los paños húmedos, como también les comentaba, si ya el polvo ha entrado a casa, los paños van directamente sobre nuestra nariz y boca. Y también no hay que olvidar a nuestras mascotas. También pueden pues ser afectados, ¿no? Por estas partículas porque son muy, muy pequeñitas. En el tránsito, si vamos en carretera, pues es importante estacionarnos y no encender las luces intermitentes. Siempre hay que mantenernos, a la orilla del camino y hay que buscar un refugio sólido, ¿no? Si podemos esperar a que pase, pues lo hacemos y duran algunos minutos, entonces sí, lo recomendable pues sería esperar. Finalmente, bueno, identificar los focos críticos de susceptibilidad territorial es el primer paso, principalmente pues para mitigar las afectaciones que pueda tener este fenómeno económicamente, en la infraestructura y también en nuestra salud. Y pues básicamente todo radica en identificar si somos susceptibles y si no, identificar si hay algún factor externo o alguna tormenta lejana que pueda llegar a afectarnos a nosotros. De mi parte sería todo. Espero que este tema les haya sido de su agrado, que tengan una visión más amplia sobre el fenómeno y muchas gracias.